Cordial saludo, reciban todos ustedes, estimados aprendices. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio actual de esta semana, que tiene que ver con la tabla de frecuencias que ya hicieron manualmente, pero que ahora vamos a hacer con ayuda del Excel. Y entonces, ¿cómo habíamos quedado? Bueno, a ver, esto, salimos de aquí con escape. Y vamos de una vez al ejercicio que estábamos estudiando. El ejercicio número 1 del taller de diagrama tallo y hoja. Bueno, ya sabemos que vamos a hacer primero que ya hicimos, taller de diagrama de tallo y hoja, que luego hicimos la tabla de frecuencias para esos tallos y hojas, la hicimos manualmente. Pero esta semana quiero que ustedes se dediquen a hacer esos ejercicios, pero en Excel. Bueno, ¿y cómo lo hacemos entonces? Ustedes tendrán que abrir la aplicación de Excel, que ya creo que la mayoría lo conocen. Es la aplicación en la que pues, hacemos los cálculos, hacemos la manipulación de los datos, los análisis. Es una aplicación de Office, creo que es de las más utilizadas pues en el mundo. La abrimos. La vez pasada, o mejor dicho, en el video anterior, habíamos llegado hasta trasladar los datos del origen, de la fuente, que es el archivo de Word, hasta Excel, y hacerles una pequeña manipulación. Hoy vamos a repetir esa manipulación, ¿sí? esa tarea. Y vamos a empezar con los análisis. Bueno, ¿qué es lo primero? Lo primero es transportar estos datos del ejercicio número 1 al Excel. Entonces, copio los datos, hago el libro de Excel. Bueno, para los que no lo saben, pues aquí en esta pestaña inicio, en el portapapeles, está la opción copiar, cortar y pegar. Creo que todos la conocen como Control C para copiar, Control V para pegar. También pueden utilizar estos iconos. Perfecto, entonces me voy a ubicar en la celda B3. Yo siempre prefiero ubicarme en esta celda porque está separada de la parte de arriba de los encabezados y separada de las filas. Ya luego entenderán por qué. Le voy a decir pegar, pero pegar conservando los estilos, los formatos del destino, que es esta carpetita de aquí. Entonces le doy ahí pegar, pega entonces los valores, y la primera manipulación que tenemos que hacer, porque como esto lo tenemos así en un rango, ¿sí? Parece una tabla, pero no es una tabla, tenemos que poner toda la variable en una sola columna. Claro, también se pueden hacer análisis y estudios así con este tipo de datos dispuestos de esta forma, pero es mejor ser un poco más organizado y tener eso en tablas. Para crear la tabla necesito columnas y la columna con las variables específicas. Perfecto, lo primero que hay que hacer entonces es convertir eso en una columna. Para eso vamos a Vista, acá donde dice Macros. Voy a revisar, ver las macros que hay en este libro. Este libro es nuevo, así que no hay ni una sola macro. Cierro esto. Una macro ¿qué es? Un conjunto de instrucciones que va a seguir Excel para entregar un resultado. En este caso, las instrucciones ya están escritas, ustedes no tendrán que escribirlas, ya fueron diseñadas, pero vamos a utilizar esas instrucciones para obtener el resultado. El resultado es que poner todos los datos en una sola columna. Muy bien, así que vamos a grabar una macro. La macro va a tener un nombre, el nombre ya sabemos, rango a columna. Que la guarde en este libro, y la descripción, convertir rango en columna. Le doy a aceptar y listo. Ahora, bueno, voy a detener la grabación. Él se supone que está grabando la macro, pero ya no. Voy a ver de qué trata la macro.
¿sí? Voy a, aquí está, ya, cuando le doy en ver macros, aquí aparece rango en columna, cliqueo allí, me muestra la descripción, convertir rango en columna, ahí está, listo, perfecto. Ahora no voy a ejecutar ni nada de eso, voy a modificar las instrucciones que están dentro de esa macro, voy a modificarlas. Listo, aquí está el editor de Visual Basic para estas aplicaciones, entonces todas estas, este es el código de la macro. Esto no me sirve, así que voy a eliminarlo. Y voy entonces a donde yo tengo mis trucos de Excel, a mi cuaderno de notas, y acá tengo la fórmula de Excel de rango a columna. Abro este archivito que les voy a compartir y copio todo el código. Edición, copiar, esto lo pueden hacer con control C, perfecto. Vengo acá al editor y le doy pegar. Perfecto, ahí está. Ya puedo cerrar esto, quedó grabado, cierro esto también. Y ahora vengo aquí a macros. Bueno, perdón. Tengo que especificarle en dónde o cuál es el rango que quiero que me transforme en columnas. Lo selecciono, vengo aquí a macros, le doy ver macros, selecciono rango en columnas y le doy ejecutar. Él hace su proceso y me entrega todos estos datos en una columna. Hasta ahí creo que dejamos el video anterior. Voy a suprimir estos datos porque ya no me sirven y voy a bautizar esta columna como la variable de la que trata, ¿no? Esto es una resistencia a la compresión. Estamos haciendo un estudio de la resistencia a la compresión. Obviamente, pues la muestra puede estar numerada. A ver si quiero, voy a poner aquí muestra. Todas, a ver, muestra. Todos los estudios se hacen con muestras. Esta es la primera muestra, esta es la segunda muestra, esta es la tercera muestra, perdón, tercera, este es el 3. Y así sucesivamente. Quiero que todas las muestras queden identificadas, numeradas. Entonces selecciono estos 3 números que escribí aquí. Y aquí en este cuadrito verde, si lo ven, este cuadrito verde de la esquina, ahí se me convierte el cursor en una cruz negra. Cuando está así convertido en una cruz negra, yo le doy doble clic y él me rellena la serie de datos. ¿Hasta dónde? Hasta donde termina acá. Hay 80 datos, 80 muestras, ¿sí? 80 muestras de litio, de la aleación de litio y aluminio a la que le medimos la resistencia. Entonces la muestra 1 expresó una resistencia de 105, la muestra 2 de 221, la muestra 3 de 183. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Voy a convertir todo esto en una tabla. Entonces me ubico dentro de los datos, le doy insertar. Aquí el computador está un poquillo lento, entonces le doy insertar tabla. Me dice, vea, todos estos datos se convertirán en tabla y la tabla tiene encabezados. Claro que los tiene, yo se los puse, el encabezado muestra y el encabezado resistencia, entonces esto va chequeado a aceptar. Y así me convierte esto en una tabla. Esta tabla, ¿sí? Fíjense, aquí aparece una nueva pestaña que se llama diseño de tabla. Si yo me ubico por fuera de la tabla en cualquier celda, desaparece la pestaña diseño de tabla. Si yo me ubico encima, aparece la pestaña diseño de tabla. Esta tabla tiene un nombre, por defecto la llama tabla 1. Yo voy a colocarle ejercicio, perdón, la tecla de mayúsculas, ejercicio 1. Estas tablas no pueden tener espacios entre los caracteres, así que todo irá pegado. Este es el ejercicio 1 y por lo tanto esta hoja 1 también hará parte del ejercicio 1. Perfecto. Ahora voy a eliminar estas columnas, las selecciono. ¿Cómo las selecciono? Me paro encima de la columna y voy seleccionando aquí, en este encabezado, hasta aquí. Listo. Eliminar, aquí cuando le doy clic
con el botón derecho encima de la columna me aparece este menú, y con el botón eliminar simplemente elimino esas columnas. Ahora ya está mi tabla de muestras y mi tabla de resistencias. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la tabla esta de datos preliminares. Número de datos. ¿Cuántos datos hay? Sí, le voy a decir entonces a Excel que vaya ahí, me cuente cuántos datos hay en esta variable, la variable resistencia. ¿Sí? Para eso me voy a valer de una fórmula. Voy a ubicarme aquí en esta celda, en la F2, sí, aquí la vemos, la F2, porque estoy en la columna F, en la fila 2, y voy a hundir, o voy a empezar a escribir mi fórmula con el símbolo igual. Aquí está, igual. Y voy a decirle a Excel que vaya y cuente, o sea que voy a activar la función contar. Se dan cuenta que inmediatamente voy escribiendo, Excel me va ofreciendo el menú pues de fórmulas de funciones que tiene. Entonces contar, voy a elegir esta, contar, doy doble clic encima de contar, hay otras opciones, ¿no? Contar blanco, contar sí, contar sí conjunto. Vamos a ir viendo unas de esas por separado, pero por el momento quiero que se centren en contar. Aquí me dice, bueno, vaya escribiendo los parámetros de la función. Como no tenemos experiencia en ir escribiendo esos parámetros así como van apareciendo, voy a abrir el menú de ayuda aquí ven esta f de x, aquí, esta que estoy señalando con el cursor, aquí, listo. Cuando yo doy ahí, se me despliega el cuadro de diálogo en donde yo puedo poner los argumentos de la función. Valor 1, valor 2, valor 3, etcétera, etcétera, etcétera. Como valores, yo puedo poner también rangos, es decir, que él vaya y cuente en un rango determinado. O columnas de una tabla. Aquí me ubico en valor 1 y luego me pongo encima de la columna resistencia, que es la que quiero contar cuántos datos hay en resistencia, y justo cuando estoy encima del encabezado, si ven que se pone como una flechita negrita dirigiendo así con la cabeza hacia abajo. Cuando está así, yo doy un clic y él me selecciona automáticamente todos los datos de la columna resistencia y me dice acá, el valor 1 es de la tabla de ejercicio 1, la variable resistencia. Si tuviéramos más variables y quisiéramos contarlas, haríamos lo mismo, ¿sí? Acá en valor, pero bueno, esta vez queremos contar cuántos datos hay en la variable resistencia de la tabla que se llama ejercicio 1. Y ahora simplemente voy a aceptar. Miren, aquí me está diciendo hay 80, pero bueno, voy a darle a aceptar. Listo. Me dice, vea, al contar en la tabla de ejercicio 1 la variable resistencia hay 80 datos. Igual pude hacerlo así. Vamos a eliminar esto, suprimir, y voy a decirle igual contar. Aquí doy doble clic encima de contar y cuando está así vengo y me ubico acá encima del encabezado de resistencia, verifico que el cursor se ponga como una flechita hacia abajo negra, doy un clic y se me selecciona todos los datos de la variable resistencia. Entonces él me dice, mire, contar en la tabla 1, en la tabla ejercicio 1 la variable resistencia, y simplemente doy un enter y ya. Eso también se puede hacer. Número de datos. ¿Qué otro valor es interesante aquí? El máximo valor. Entonces abro una fórmula con el símbolo igual, escribo máximo, miren ahí, máximo, luego veremos algunas de estas funciones también, pero hoy vamos a concentrarnos en máximo. Cuando está aquí yo puedo venir y decirle búsqueme el máximo de la variable resistencia. Entonces selecciono los datos de la variable resistencia, los datos, ojo, sin el encabezado,
Noten ustedes que si yo doy nuevamente un clic, entonces se seleccionan los datos más el encabezado, y acá entonces cambia esto, miren, de la tabla ejercicio 1, todo, numeral todo, incluido el encabezado de la variable resistencia. Y es muy diferente a, por ejemplo, si yo selecciono toda la columna C. ¿Sí ven? Cuando yo me ubico acá encima de la columna C y selecciono toda la columna C, él me dice, vea, voy a traerle el máximo de toda la columna C. Aquí está escrito. Hombre, yo no necesito eso, yo solo necesito los datos de resistencia. Entonces, del ejercicio 1, la variable de resistencia, enter. ¿Cuál es el máximo? 245. Y así puedo seguir con el mínimo, el valor más chico que hay, el más pequeño. Activo mis funciones con el igual, escribo mínimo, doy doble clic sobre mínimo y vengo y selecciono la variable de resistencia. Y ya, eso es todo. Doy un enter y me dice el mínimo es 76. Y luego el rango de toda mi serie de la serie de datos de esa variable resistencia. Entonces voy a calcularlo. Para eso activo igual y le digo, mire, el rango es la diferencia que existe, es decir, es la resta de F3. Él me colocó aquí F3 porque el máximo está en la celda F3, menos, hay que restarle la celda F4, que es el máximo. Aquí está. Entonces él me dice, vea, yo le voy a restar a F3, que es esto que yo coloqué en azul, le voy a restar F4, que es esto que está aquí en rojo, y el resultado lo voy a colocar ahí. Así que 245 menos 76 me da 169. Fácil. Aquí entonces ya tenemos nuestra primera tabla de datos preliminares. Hasta ahí nada complicado. Ahora vamos a hacer la tabla de frecuencias. Para la tabla de frecuencias, ¿qué necesitamos? Necesitamos una clase, necesitamos un límite inferior, LI, necesitamos un límite superior, necesitamos una marca de clase que se denota con una X minúscula sub I, luego ponemos los subíndices, necesitamos una frecuencia absoluta que se denota con una F minúscula sub I, necesitamos también una frecuencia acumulada, una F mayúscula sub I, necesitamos una frecuencia relativa simple, una R minúscula sub I, y necesitamos una frecuencia relativa acumulada, una R mayúscula sub I. Y expresar esto en unidades porcentuales, ¿sí? Una columna que me exprese la frecuencia relativa en unidades porcentuales. Entonces podemos ir escribiendo clase 1, clase 2, clase 3, bueno, las que salgan, las que hay. Creo que para este ejercicio hay 18 clases, bueno, perfecto. Pero antes de eso, voy a ubicarme aquí. Bueno, ya escribí los encabezados y algunos datos de la primera columna, de la columna clase, así que ya puedo convertir esto en una tabla. Me ubico aquí en donde dice clase, voy y le digo insertar una tabla, y él me selecciona. Esta es la tabla que en el momento tiene datos, sí que existe. La tabla tiene encabezados, es correcto, son estos: clase, límite superior, límite inferior, superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, relativa, en fin. Le doy a aceptar y me convierto esto en una tabla. Obviamente, por defecto le coloca el nombre tabla 2. Yo voy a colocarle, no, dejémoslo así, frecuencia, a ver, tabla 2 no, frecuencias. Frecuencia del ejercicio 1, entonces frecuencia 1, ahí está. Perfecto, como ya sabemos que hay 18 clases, entonces, ¿por qué sabemos que hay 18 clases? Porque es lo que venimos haciendo de acá, ¿sí? Esto ya lo hicimos a mano, el ejercicio número 1, sí hay 18 clases porque los tallos iban del 7 al 24 y ya lo hemos hecho. ¿Qué es lo nuevo que estamos haciendo hoy? Hacerlo aquí en Excel, ¿sí?
Ya vimos cómo la máquina de Excel cuenta, nos halla el mínimo, nos halla el máximo, y ahora vamos a ponerlo a contar a él, cosas que nosotros estábamos haciendo a mano. ¿Sí? Por eso rinde más en un computador que hacer esto a mano. Bueno, aquí acabo de acomodar estas columnas un poquito, pues para que se noten. Bueno, entonces como hay 18, voy a seleccionar esta serie de datos que va 1, 2, 3. Voy a ubicarme aquí en la esquina inferior derecha de mi selección. Ahí se pone el cursor como una cruz negra. Doy clic sostenido, está sosteniéndose en este momento, y empiezo a arrastrar hacia abajo. Él empieza a rellenar la serie 7, 8, 9, 10. Bueno, voy a llevarla hasta 18, hasta 17, 18. Aquí está. Es una forma de rellenar una serie. La vez pasada, o en este mismo ejercicio, vimos que también dando doble clic, cuando tenemos datos, él rellena series. Listo. El límite inferior de la primera clase. Bueno, voy a centrar esto como para que no se me... noten ustedes que todo lo que es número, todo lo que son números, Excel por defecto los alinea a la derecha, y lo que es texto por defecto él lo alinea a la izquierda. Perdón. Entonces el límite inferior de la primera clase, en este caso es 70. Eso era lo que habíamos visto, perdón, 70. El límite superior. El límite superior es igual al límite inferior más la amplitud. Ya sabemos que la amplitud, porque lo sabemos, porque ya lo habíamos hecho, la amplitud es de 10. Entonces veamos, esto es igual a este dato, que es el límite inferior más 10. Listo. Y ahora si yo aquí escribo 80, se va rellenando, ¿sí? Bueno, esta es una forma de hacer esto. Ya luego veremos otras formas para hacer estos límites, que quede automatizada la tabla. Bueno, ya tenemos los límites, límite inferior y límite superior de la clase. Listo, perfecto, de 70 a 80, de 80 a 90, de 90 a 100. Ahora voy a decirle al Excel que vaya y cuente en la tabla de acá, en la variable resistencia, cuántos números hay que sean mayores o iguales a 70, pero menores que 80. Para eso entonces me ubico aquí, a ver, notificaciones, esto que fue, no, espero que no estén viendo estas notificaciones del antivirus. Por Dios, ver menos notificaciones. Bueno, parece que el computador está pidiendo ayuda por virus, el coronavirus. Bien. Entonces, ¿qué digamos? Vamos a escribir nuestra fórmula. Para eso, activamos la fórmula con el símbolo. Ay, que por Dios. Listo, no, ¿qué es esto? Ya. Seguridad. Bien. No, por el momento no. Entonces, activo la fórmula. Si era serio el tema del virus. Bueno, listo, ya parece que responde el Excel. Ahora doy igual. Perfecto, ahí empiezo a escribir mi fórmula, y mi fórmula es contar. Voy a decirle que vaya y cuente. Cuente cuántos datos son mayores que 70, eso es un criterio, pero menores que 80, eso es otro criterio. Entonces, hay un conjunto de criterios para que él vaya y haga esa labor, ¿sí? No es una cuenta simple, es contar si cumple con un conjunto de criterios. Entonces activo esta función, contar si conjunto. Le doy doble clic, contar si conjunto.
Listo, como no tengo la experiencia pues que se requiere para ir escribiendo los argumentos de la función así como él me los va pidiendo, activo el cuadro de diálogo. ¿Cómo lo activo? Con esta f de x. Le doy clic aquí a esta f de x y se abre el cuadro de diálogo. Perfecto, este cuadro de diálogo yo lo puedo mover para poder estar viendo qué es lo que estoy haciendo. Bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo? Rango de criterios 1. Es decir, ¿en qué conjunto de datos voy a buscar determinado criterio? Resulta que aquí yo quiero que vaya a la variable resistencia de esta tabla que es el ejercicio 1. ¿Sí? Entonces él dice en ejercicio 1, variable resistencia. ¿Cuál es el criterio que quiere que busque? Aquí es muy importante seguir cierta gramática. Voy a decirle que busque todos esos números que sean mayores o iguales que el límite inferior. Entonces, ¿cómo escribo eso? Tengo que empezar por unas comillas para decirle, vea, todo, aquí tiene que colocar los mayores o iguales, cierro las comillas, ahí dice mayores o iguales. Sí, así lo entiende la máquina. Esto es, bueno, va a buscar mayores o iguales que, y este que lo escribo con este símbolo, esta i, este símbolo de i, mayores o iguales que ¿qué cosa? Que el límite inferior, y el límite inferior de esta clase, véanlo aquí. Entonces vengo y le doy un clic a ese límite inferior. Ya quedó escrito mi argumento, dice, en la tabla del ejercicio 1, la variable resistencia, voy a buscar y a contar todos esos números que sean mayores o iguales que el límite inferior. Este límite inferior, me aparece el arroba como de este, específicamente el que le corresponde a esa clase, el límite inferior correspondiente. Fíjense, hay que escribir el mayor o igual entre comillas. Eso es lo importante, entre comillas. Entonces eso va entre comillas, luego el que no se escribe que, sino que se coloca este símbolo, y luego el límite inferior. Si yo diera clic en aceptar ahí, me diría, vea, hay 80 datos que son mayores o iguales que 70, o sea, todos. Listo, pero el segundo criterio, quiero que en este mismo rango de datos, en ejercicio 1, en la variable resistencia, me cuente, y aquí abro comillas, los que son menores, que no menores o iguales, solo simplemente menores que el límite superior. Y ahí ya tengo completo mi conjunto de dos criterios, ¿sí? Que sean mayores o iguales que el límite inferior, pero menores que el límite superior. Solo hay un dato que cumple con este conjunto de criterios. Ya sabemos cuál es. Le doy a aceptar. Y miren, automáticamente se me rellena toda la tabla. ¿Sí? Automáticamente él dice, vea, aquí hay solo un dato que es mayor o igual que 80, pero menor que 90. Aquí solo hay un dato que es mayor o igual que 90, pero menor que 100. Si yo selecciono todos los datos de la frecuencia absoluta de x sub i, él me va a decir, mire, hay en suma 80 datos aquí. ¿Sí? Y están todos completos. Son 80 datos, entonces las frecuencias se han repartido bien. Muchachos, creo que con esto ya hemos dado un gran avance en la construcción de la tabla de frecuencias. Ya saben ustedes el ejercicio, en qué consiste. Tenemos 5 ejercicios, ya pues prácticamente hice el ejercicio número 1. Ustedes tendrán que hacer el mismo ejercicio para el ejercicio 2, el ejercicio 3, el ejercicio 4
y eso ya se convertirá pues en una evidencia. Creo que podremos dejar solo hasta ahí, ¿sí? Ensáyense en hacer esta tabla, en calcular número de datos, máximo, mínimo, el rango, y establecer los límites, y luego calcular, decirle a la máquina que vaya y cuente cuántos valores hay entre este límite inferior y este límite superior. Esta es la columna que, como ya sabemos, es la principal de toda nuestra tabla de frecuencias. No se olviden que pueden corroborar eso con lo que hicieron a mano. Y lo que hicieron a mano, esta tabla de frecuencias manual, deriva obligatoriamente, así lo estamos llevando, deriva de un diagrama de tallo y hoja, que pues ya también lo hicieron, ya lo tienen en su poder. Muy bien, creo que es suficiente información para este segundo video. Luego veremos cómo calcular el resto de componentes de nuestra tabla de frecuencias y cómo seguir automatizando un poco más esto de los límites. Entonces, no siendo más, ya tenemos actividad pues suficiente para esta cuarentena de coronavirus. Muchísimas gracias, me despido como siempre con F10. Perdón, función F10 o F10, sí. Perfecto.